Entonces, la población de bonos griegos, digamos, de un 100% de deuda que íbamos a salir a reestructurar, era la deuda que estaba en manos de los acreedores privados, y eran 206.000 millones de euros en bonos. De esos bonos, 180.000 millones estaban regidos por ley griega, de manera que nosotros podíamos utilizar nuestro mecanismo concursal para reestructurar. Había unos 25.000 o 30 millones de euros que no estaban regidos por ley griega, o que no podíamos adaptar este mecanismo porque eran bonos con garantías del Estado o bonos de empresas del Estado con garantías de la República, etc. Era más complejo. Entonces, nosotros optamos por segregar estos dos universos, ir por vía parlamentaria para introducir lo que se llamó la ley de las obligaciones negociables del Estado griego, usando también para esto un precedente que era una enmienda que había hecho Alemania en el año 2009 de su ley de obligaciones negociables, donde básicamente había permitido que por un mecanismo de votación de los bonistas se cambiaran los mecanismos de enmienda de los bonos de un mecanismo de unanimidad a un mecanismo de mayoría. Entonces, básicamente fuimos por esa propuesta. La propuesta se simplificó enormemente en cuanto a qué es lo que los acreedores iban a recibir, y en vez de estas 4 opciones complejas, nosotros pasamos a una operación relativamente simple, donde cada tenedor por 100 euros iba a recibir nuevos bonos griegos por 31,5 euros, títulos equivalentes al GDP Warrant argentino, que es decir, una suerte de promesa de que si hay una recuperación extraordinaria en el futuro van a recibir más valor, y notas de corto plazo del IFSF. El IFSF es el mecanismo de rescate que ha armado Europa, básicamente cash efectivo por 15 euros, es decir, una quita real, nominal, del 53,5%. Los nuevos bonos griegos serían pagaderos en 30 años, es decir, esos 31,5% en 30 años, con cupones que iban creciendo iban aumentando a medida que pasaba el tiempo, y digamos, pasaron de 2% a 3%, llegando hasta 4,3% en los últimos 20 años. Los bonos amortizan a partir del año 10, son pagaderos en 20 cuotas, y básicamente simplificamos la propuesta de esta manera. La oferta en sí, lo que le proponía a los bonistas, le decía, bueno, hemos pasado la ley por el Parlamento que les permite a ustedes no solamente ofrecer sus bonos en canje, como cualquier canje normal de una reestructuración soberana, sino además votar en favor de que aquellos que no se acogen voluntariamente sean arrastrados por una suerte de proceso concursal. Había mucho temor, nosotros los baremos los fijamos en que tenían que venir a votar a favor o en contra, por lo menos el 50% de los tenedores de esta deuda griega, y de ellos por lo menos el 66% tenía que votar a favor. La participación fue enorme, el 80% de los tenedores participó, y votaron naturalmente con un porcentaje muy pequeño votó en contra, de manera que el efecto arrastre fue sobre menos del 15% de la deuda. El efecto de usar el mecanismo concursal lo tuvimos que usar respecto de más o menos el 15% de la deuda. Los nuevos bonos, sí, lo que nos dijeron los acreedores es que esto solo iba a funcionar si los nuevos bonos estaban regidos por ley inglesa y no más por ley griega, es decir, que no pudiésemos hacer el proceso concursal 2 veces, que eso lo aceptamos. Pidieron estos warrants que les dimos, y también pidieron una suerte de contrato de, no quiero usar la palabra paripaso porque está complicado el tema del paripaso hoy día, pero una suerte de contrato donde los repagos al sector público europeo, porque con toda la deuda que Grecia tiene con el sector público, lo que los bonistas dijeron es: nosotros queremos que si les prepagan a ellos, nos prepaguen a nosotros, es decir, que la deuda vaya bajando toda de manera proporcionalmente equivalente, es decir, que Grecia no pueda refinanciar o repagar a los acreedores oficiales sin de alguna manera lidiar con los bonistas privados. Bueno, no me voy a detener con el tema de
canje, en los mecanismos, porque son de interés. Había un par de temas que sí fueron muy interesantes. Uno fue, hay unos instrumentos financieros que llaman CDS. ¿Okay? Los CDS, que hace poco se ha hablado también en el caso de Argentina, que si se dispararon los CDS, no se dispararon los CDS. ¿Qué es un CDS? Un CDS es una póliza de seguro que uno compra. Y uno va al mercado y dice, yo tengo un bono de Grecia y me quiero asegurar contra el incumplimiento. Entonces, si hay un incumplimiento por parte de Grecia, usted, compañía de seguro o asegurador, se queda o me tiene que pagar, o se queda con mi bono, o me tiene que pagar la diferencia entre lo que yo hubiese cobrado si Grecia no hubiese incumplido y lo que efectivamente recibo después del incumplimiento. Teníamos una enorme discusión con el Banco Central Europeo porque el Banco Central Europeo, nosotros creemos, temía que había muchos bancos que habían escrito pólizas de seguros y no estaban cubiertas, que estaban descalzados, de manera que ellos, y de nuevo, estos CDS puede ser que sean contra bono efectivo o puede ser, dicho mal y pronto, que sea parte de la timba, es decir, uno puede comprar un CDS, apostar con un CDS sin tener un bono. Entonces, el Banco Central Europeo aparentemente no tenían bien registrados cuáles eran las posiciones abiertas de los bancos y tenían mucho temor que si se gatillaban estos CDS hubiese consecuencias sobre el sistema financiero. Les recuerdo que en la crisis del 2007 y 2008 en Estados Unidos, este fue el problema de AIG. Es decir, cuando se empiezan a gatillar los CDS, el gobierno americano, después de haber permitido que cayera Lehman, se da cuenta que con AIG tiene una posición mucho más complicada por los CDS abiertos y interviene el rescate de AIG. Nosotros, en cambio, decíamos, miren, si yo soy un bonista griego, me compré una póliza de seguro y ahora viene el gobierno griego y me dice, por favor, entrégueme un brazo y tengo al asegurador que me lo va a pagar, pero usted me dice que no puedo usar el seguro, yo no le entrego mi brazo, dejo que venga y me lo arranque y entonces voy con el seguro. Este era un poco nuestro argumento con la gente del Banco Central Europeo. Finalmente finalmente tuvimos un comunicado de prensa donde explicamos el mecanismo de canje y las aseguradoras, digamos el mecanismo que tienen ellos para hablar, determinaron que el canje que nosotros íbamos a hacer efectivamente gatillaba un incumplimiento, por lo tanto tenían que cobrar el seguro, y fue muy interesante ver cómo en cuanto se publicó ese finding, ahora les voy a dar un poco las fechas de cómo ocurrió todo esto, inmediatamente entraron al canje 20.000 millones de euros, que obviamente era gente que quería cobrar su brazo y que si no le iban a pagar por su brazo no nos largaban los bonos, ¿no? Nosotros, el proceso, les digo, el 26 de octubre fue la manifestación de los jefes de Estado. Nosotros fuimos al Parlamento griego a principios de enero, a mediados de enero, y el proceso de canje, para discutir toda esta ley concursal, etc., y el proceso de canje formal se lanzó el 24 de febrero. Recuerden que nosotros estábamos muy vigilantes de ese bono que nos vencía el 20 de marzo, porque nosotros sabíamos que el 20 de marzo no había plata para pagar los 14.000 millones de euros de ese vencimiento, de manera que nos habíamos puesto como meta terminar con la reestructuración por lo menos de todos los 180.000 millones de euros que constituyen la deuda bajo ley griega el 12 de marzo, y efectivamente fue muy interesante, y el 12 de marzo completamos la reestructuración, es decir, la oferta estuvo abierta 2 semanas, la oferta para los bonos griegos de Alegría estuvo abierta 2 semanas, y el 12 de marzo efectivamente cerramos, se produjo el canje y se redujo en 100.000 millones de euros la deuda de Grecia en ese momento. ¿Resuelve esto el problema de Grecia? De ninguna manera. Pero lo que teníamos en Europa, y por eso digamos, me parece interesante en el contexto de por qué estamos discutiendo Grecia en el contexto más amplio de Europa, es que había una suerte de simbiosis o de comunidad entre algunos países que estaban en terapia intensiva, como era Grecia, y el sistema financiero, que también estaba en terapia intensiva, porque tenía esta exposición cruzada a los países de la periferia, particularmente a Grecia, que generaba una enorme inestabilidad en el sistema financiero. Lo que esta operación hizo fue separar las terapias intensivas. Cortamos todos los tubitos, ahora ya no están más todos vinculados, cruzados los tubos entre Grecia y el sistema financiero. Grecia sigue en terapia intensiva, y la operación que lanzaron esta semana
demuestra que sigue habiendo mucho trabajo para hacer, para reducir la cantidad de deuda que ese país tiene. Hay 10 millones de griegos que deben 350.000 millones de euros, o sea, es realmente casi, si uno piensa en las proporciones, incluso respecto a nuestro, ¿no? De cuando fue toda la crisis, esto es mucho más grande, mucho mayor el volumen de deuda que arrastran, etc. Entonces, lo que esta operación permitió fue decir, bueno, el sistema financiero ya no está expuesto al riesgo griego, hemos logrado desacoplar los dos problemas. Grecia sigue en terapia intensiva, es decir, el sistema financiero europeo hay que trabajarlo, han creado esta iniciativa para federalizar los mecanismos de supervisión, los mecanismos de rescate, etc. Son discusiones muy profundas que tienen entre los países en Europa, no fáciles de manejar, y cada uno sigue por su curso. Pero esta operación lo que permitió fue básicamente eso, en alguna medida desacoplar la discusión, porque la discusión era realmente imposible de resolver. Cuando se juntaban todos los líderes de Europa con el líder griego, que además iban cambiando, porque iban saliendo los líderes griegos, porque cada vez que tenían que llegar al Parlamento a pedir el nuevo paquete de austeridad, eran recibidos con poca simpatía en Atenas, era muy difícil. Ahora, digamos, se está discutiendo el problema griego, pero es completamente separado del problema del sistema financiero europeo. Entonces, eso es, digamos, en resumen, lo que fue la primera operación de reestructuración de Grecia que completamos digamos, se terminó en mayo, porque después que habíamos cerrado con los bonos griegos, seguimos con los bonos de ley extranjera, se bajaron otros 18.000 millones de euros de deuda. Para que tengamos idea de las dimensiones, al final, cuando terminamos todo en mayo, del 100% de los acreedores habíamos reestructurado el 97%. Es decir, los holdouts en Grecia quedaron reducidos al 3% de toda la población posible de participar. Bueno, una pregunta que tiene que ver con eso, los holdouts. Digan, en Grecia, respecto a la legalidad, legitimidad de esa ley concursal especial. A ver, los holdouts, hay dos temas. Los holdouts que quedaron obviamente no son de los bonos que arrastramos, porque por el proceso concursal a todos los que tenían un bono que podíamos enmarcar en esta ley, nos lo llevamos. Es decir, ahí no hay holdouts, lo que hay es gente alguna gente poco contenta, y algunos están protestando en Grecia y otros han iniciado procedimientos judiciales en Alemania. ¿Okay? Lo que están cuestionando en el fondo es si esa ley viola el derecho de propiedad de una manera inadmisible para Europa. ¿Okay? Eso lo tendrán que decidir los jueces. Nosotros creemos que, digamos, hay suficientes argumentos y prácticas en el pasado que la introducción de una ley concursal no viola el derecho de propiedad, si no, no habría concurso. Cuando se introduce una ley concursal se aplica a todas las deudas que existen en ese momento, no es que las deudas anteriores están exentas. Así que, pero en fin, eso se está debatiendo. Yo diría que hay muchos procesos administrativos en Grecia que están encaminados, pero en general los tribunales griegos tienen una tendencia a mirar la historia con la antigüedad del país, ¿no? Hace 2.500 años que están ahí en Atenas, con lo cual no tienen ninguna premura por resolver cosas. Y después en Alemania, los tribunales, hay algunos casos que se han tratado en Alemania, creo que hay temas jurisdiccionales por tratarse de bonos regidos por ley griega. Es decir, no veo que esto vaya a ser no digo que nadie va a tener éxito, porque siempre la justicia da sorpresas, pero no me parecen casos triviales, no me parecen casos sencillos. Los holdouts reales que quedaron son los que se habían posicionado en los bonos regidos por ley extranjera, algunos de los cuales tenían lo que llamamos, mientras tanto todos los argentinos somos expertos en los CACs, es decir, las cláusulas de enmienda por mayoría, algunos sí, en algunos se obtuvieron la mayoría y en otros no. En los que no se obtuvieron las mayorías entraron al canje los que voluntariamente quisieron entrar, y los que no querían entrar se quedaron afuera. Esos son holdouts reales, son equivalentes a los buitres, los famosos buitres. Grecia tiene que decidir, digamos, Grecia ha tenido 3 o 4 vencimientos desde ese momento, y por ahora Grecia ha seguido pagando a los holdouts, ha evitado defaultear sobre los bonos. Es decir, Grecia reestructuró sin defaultear. Toda la reestructuración
reestructuración se hizo sin que Grecia dejara de pagar sus deudas, porque todos los que entraron aceptaron el canje. A los que quedaron afuera, Grecia les ha venido pagando. Digamos, la decisión aparentemente de las autoridades por ahora es que no quieren sumar a los problemas que ya tienen juicios en Inglaterra, Suiza, Japón, etc. Así que por ahora esa es la posición, pero eso es una decisión que pueden cambiar en cualquier momento, pueden dejar de pagar los bonos de los holders. ¿Pagan el 100%? Pagan el 100%. Digamos, como en los ejercicios de reestructuración soberana, ahora, digamos, desde el 2003, desde la crisis de Argentina, nosotros, ahora les voy a contar un poquito que esta operación intelectualmente se nutre de la operación de Uruguay del 2003. ¿Okay? Cuando Argentina defaultea en el 2002, Uruguay se encuentra entre la espada y la pared, básicamente, porque le vacían el sistema bancario, ¿no? El corralito y todo eso, hace que los argentinos vayan a retirar la caja chica y los uruguayos se quedaron sin nada, y se encuentran ellos frente a una situación donde no van a poder enfrentar sus vencimientos. Una situación parecida al cuadrito ese que les mostré de Grecia, ellos tenían un cuadrito equivalente. Entonces, en ese momento, trabajando con el gobierno de Uruguay, nosotros les dijimos, nuestra posición, miren, si ustedes dejan de pagar un bono, defaultean y se les acelera toda la deuda, Argentina ya ha hecho ese proceso y me parece que va a ser muy difícil que los acreedores se concentren en encontrar una fórmula para Uruguay hasta que no hayan reestructurado Argentina, porque digamos, lo más grande va primero. No quiero acordar una quita para el chiquitito y después el grande me diga, no, me tenés que dar la misma quita. Entonces, en ese momento les propusimos hacer una operación de reperfilamiento de la deuda donde Uruguay, sin incumplir, sin defaultear sus bonos, fuese al mercado y le plantease al mercado decir, miren, nosotros tenemos un problema en alguna medida de real estate, tenemos el zip code equivocado, si viviéramos en otra parte seríamos un poco diferentes. Si nos acompaña, desplazamos toda la curva de vencimientos voluntariamente, ahora sí voluntariamente, por 5 años, todo el mundo dice, mi bono vence mañana, vence dentro de 5 años, mi bono vence dentro de un año, vence dentro de 6 años. Todo el mundo acepta desplazar la curva de vencimientos 5 años. Nosotros creemos que en este plazo se va a ordenar la cosa y no necesitamos imponerle ni quitas, ni castigos, ni nada, y que dentro de 5 años realmente vamos a poder repagar y refinanciar, etcétera, no va a haber ninguna dificultad. Eso fue el planteo que se hizo en el 2003, digamos, con muchas discusiones con el Fondo Monetario, que tenía serias dudas sobre esto, se hizo el planteo y efectivamente Uruguay salió a hacer su operación de reperfilamiento en enero del 2003 y en 45 días básicamente había obtenido aceptaciones por el 93%. Entonces, ¿qué es lo que Uruguay hizo en ese momento? Dije, miren, yo acepto hacer este reperfilamiento si me acompañan por lo menos el 90% de los acreedores. La opción es de ustedes. ¿Okay? Nosotros sabemos que el 100% es imposible de conseguir porque hay gente que ni sabe que tiene los bonos, con lo cual, ¿cómo hago para que participen? Pero pongamos un umbral a partir del cual somos financieramente indiferentes, tanto los acreedores que participan como el país, y nos aguantamos a un margen de holdout. Sabemos que sí, es un poco injusto que cobren, pero vale más reestructurar y resolver el problema que estarnos peleando con ese margen de holdout. Entonces, Uruguay puso ese umbral, lo puso en 95 con capacidad de bajarlo hasta el 90 a su discreción, logró la adhesión del 93%, que después subió al 97% y cerró su canje sin defaultear. En Grecia, en el fondo hicimos lo mismo, con la única diferencia que además de moverles la curva, le sacamos un brazo, pero también voluntariamente, es decir, todos entendieron que valía la pena más participar de este canje que generar el caos. ¿Okay? Y también usamos el umbral de indiferencia. Nosotros en Grecia también dijimos, si nosotros llegamos al 95%, tenemos que cerrar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que el mundo se desbarranque por el 5%. Es decir, todos nos aguantamos que haya un 5% de vivos, distraídos, olvidadizos, lo que sea, que sí van a cobrar posiblemente el 100% o no, decidir a Grecia, pero es un problema de Grecia, pero con eso cerramos. Entonces, ese mismo esquema de la operación de Uruguay del 2003, con el añadido que nos quedamos con un brazo de los dos, pero si no, conceptualmente, ese mismo esquema lo usamos para la reestructuración de Grecia. Si tienen más preguntas sobre Grecia, sí.
¿Querés cerrar? Bueno. ¿Querés cerrar y después abrimos a preguntas, así lo hacemos más ordenado, por favor? Bueno, entonces diría que, digamos, habiendo terminado Grecia, nosotros estamos viendo la situación de los otros países de Europa, ¿no? Y nosotros creemos que, digamos, ¿cuál es el gran problema? Es España e Italia. Son los dos países que tienen un volumen de endeudamiento. Vuelvo por un minuto a Grecia. Todo este zafarrancho, hablando más de pronto, se armó por un país que representa el 3% del Producto Bruto de Europa. ¿Okay? O sea, la crisis enorme se resolvía con un cheque, pero era tal la interconexión con el sistema financiero, etcétera, que era muy complicada de resolver. Pero en la entidad económica de Grecia no tiene. Es decir, para toda Europa, el 3% probablemente, no sé si hay una provincia argentina que representa 3% del PIB, seguramente quizás que habrá fuego, no sé, pero son problemas que en la inmensidad eran fáciles de resolver con un cheque, pero institucionalmente muy complicado de resolver por la interacción con el sistema financiero. Entonces, nosotros, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los dos países más grandes le están diciendo al mercado, crea, nosotros estamos haciendo esfuerzos, cierren los ojos, despiértense dentro de 5 años y van a ver que está todo bien. Básicamente el mensaje de Rajoy, el mensaje de Monti, crean, es un montón de crean, ¿no? Ya van a ver que todo va bien. Y no me aumenten la tasa en el camino, por si acaso. Este es el esfuerzo que están haciendo los países. Uno siempre, ahora claro, el pobre ministro de Economía se levanta todas las mañanas, se agarra y se sube a ver qué pasa en Bloomberg, a ver si le están creyendo o no. Es un test de la fe que hay que pasarlo todos los días. No es fácil vivir con ese criterio para manejar el endeudamiento del país, porque en cuanto le dejan de creer un poquito, le cobran mucho más el refinanciamiento que tiene ese día. Entonces, el segundo, esto es para preservar a los países que tengan acceso al mercado. El segundo mecanismo que han pensado los europeos es esencialmente el mecanismo que ya habían probado bajo Trichet con el Banco Central, pero ahora si quieren le han puesto el pedal a fondo, que es el mecanismo de permitir que el Banco Central Europeo entre a comprar bonos para manejar la parte corta de la curva. Es decir, el Banco Central anunció que para defender el euro va a entrar a comprar bonos de los países de manera que ningún país se quede sin acceso al mercado. Esto también, desde nuestro punto de vista, funciona mientras le crean. Y además tiene un problema importante. Digamos, este es el anuncio de Draghi que hizo en agosto en Londres, ¿okay? Y que ha ido ajustando y perfeccionando a medida que pasa el tiempo. Todavía no lo han usado, es decir, que ha tenido cierto efecto en el mercado porque las tasas bajaron. No lo han tenido que usar. El problema de este mecanismo de, en alguna medida, masajear las tasas de interés de la parte corta de la curva es que tiene una cantidad de incentivos perversos. Por ejemplo, a un país que en general debería tratar de extender sus vencimientos, lo induce a tomar parte de plata en el corto, porque esas son donde están tocando las tasas de interés y están pudiendo efectivizar la baja en el corto. Con lo cual genera torres de vencimientos en el corto plazo que son difíciles de manejar. El otro problema que nosotros creemos que es riesgoso es que si le dejan de creer a Draghi, y Draghi está sentado sobre las pilas de bonos de los países periféricos, hay otro problema que Draghi tiene que es consustancial a la posición del Banco Central, es que él dice: yo no puedo financiar países, por lo cual cuando hay que reestructurar, ¿qué hago con los bonos que tiene el Banco Central Europeo? Se los tengo que pagar. Esto ya le pasó a los griegos, que los griegos tenemos que hacer un capítulo aparte para todo el Banco Central Europeo. A eso no se lo puede reestructurar, con lo cual se transforma en un arma de doble filo. Lo que Draghi ha dicho: yo solamente voy a poner en práctica este mecanismo si los países han aceptado la condicionalidad del programa. Es decir, volvemos a la troika cuando le dice al país te voy a prestar dinero, le pone las condiciones. Cuando el país acepta las condiciones, Draghi gatilla sus mecanismos de entrar a jugar en el mercado. El país que es el candidato obvio para esto es España. España todavía no ha aceptado condicionalidad, de manera que no se ha puesto en práctica la facilidad que pensó Draghi, que anunció en septiembre. Draghi apunta, de nuevo, como les mostré en las curvas, a tratar de eliminar del riesgo de los que se imputa a los países periféricos el riesgo salida del euro. Él dice: eso no puede ser un riesgo, es decir, no le pueden estar cobrando a Grecia, España, Portugal
una prima por el riesgo de que se vayan del euro. De acá no se va nadie, esa es la posición básicamente del Banco Central Europeo. Y a cambio de eso ofrece un put a los tenedores de bono que le dicen, cuando usted quiere sacarse este bono encima, el bono corto se lo compro yo. Si estas opciones no funcionan, pierden la capacidad de ser implementadas, y esto es difícil saber si va a pasar o no, hay malas señales, ¿no? El downgrading de Francia de hace 2 semanas y el downgrading del IFSF y el ISM son señales que demuestran que la solvencia del sistema europeo cada vez está vista con menos paciencia por los inversores. Es un problema. Entonces ahí nos pasamos a opciones cuando un país salió del acceso al mercado. No tiene acceso al mercado. Está como Uruguay, como Argentina, como Grecia, como Portugal. La primera opción es que vuelva la señora Merkel a firmar el cheque. La señora Merkel tiene elecciones en septiembre, con lo cual creemos que la chequera tiene bien guardada. La opción más dramática es una opción a la Grecia, que ahí nosotros queremos, es decir, pedirles el brazo a los acreedores, y ahí creemos nosotros que ha pasado una cosa muy interesante, es que los bonos, es decir, cuando se produjo toda la migración de ahorros del norte de Europa al sur, los bonos, se entró el dinero y salieron los bonos se fueron al norte de Europa. Mientras tanto, ¿qué ha pasado? Los bonos han vuelto, se ha producido una nueva migración donde salieron los euros y volvieron los bonos. Casi una enorme proporción de esos bonos están en manos hoy de las instituciones financieras de los respectivos países. En Italia, en manos de los bancos italianos, en España, en manos de los bancos españoles. Si yo a un banco le pido un brazo, se lo tengo que reemplazar con algo, porque es mi banco. Si yo descapitalizo un banco, lo tengo que recapitalizar inmediatamente, porque yo tengo un problema con todo mi sistema financiero y los pocos depositantes que me quedaban se fueron todos a Alemania antes de que me haya despertado. Con lo cual, creemos que la opción griega tampoco funciona para España y Italia. Es decir, no le pueden pedir, no pueden imponer un recorte. Con lo cual, de las 5 nos queda una y es Uruguay. Nosotros creemos que si la situación no se resuelve manteniendo abiertos los mercados, de alguna manera los países van a tener que ir a sus acreedores y decirles, miren, hay que adoptar medidas estructurales, las estamos tomando, creemos que van a funcionar, necesitamos tiempo, hay que empujar la curva. Y nosotros pensamos que, a menos que la situación se corrija, que Draghi sea exitoso, que la locomotora alemana logre reintroducir crecimiento en todo el esquema europeo, si finalmente esto no funciona y España o Italia pierden acceso al mercado, de las opciones que conocemos, habiendo hecho esto por bastantes años, creemos que la que queda es una opción parecida a la que hizo Uruguay, obviamente con sus matices, para generar un desplazamiento de la curva y darle tiempo al sector público a seguir trabajando.